Héctor. Bueno. Bueno, como quieran. Bueno, como tú dijiste, estamos reunidos para rendirle homenaje a nuestro profesor, para mí también amigo, referente, y es una bendición que Mima pueda estar también y la podamos estar viendo. Hoy decíamos con Mima que el hermano menor está en Chile y el hermano mayor está en Venezuela. Yo lo que más tengo de Enrique son recuerdos como docente. Bueno, primero como amigo, por supuesto, pero creo que ya que estaban hablando de la educación, además de que él era un excelente profesional, estoy persuadido de que lo que más le gustaba era educar. Y bueno, ya lo he contado otras veces que todos los años me invitaba a las reuniones que él solo organizaba de geopolítica, donde venía lo mejor de la geopolítica, que no estaba acá, venían de Montevideo, habían sido compañeros de él y tenían un enorme aprecio. Y hoy, investigando en internet, bueno, investigando es una palabra demasiado presuntuosa, leyendo en internet encontré un portal que se llama Maldonado Noticias, donde el año pasado, el 7 de abril, no, perdón, en el año 2018, un abogado que fue compañero de él de la facultad y se ve que lo quería mucho, el doctor Mario Camaño Iriondo, no sé si a Mima le suena, era compañero de Enrique y escribió bastante, casi 3 páginas. Una de las cosas que destaca este abogado es que Enrique incursionó el periodismo escrito y radial en la historia y en la geopolítica, publicando varios libros, entre los cuales se encontraba Geopolítica de la Guerra, la traición a la geopolítica, la traición a la ética, publicado en el año 2011 por Ediciones Torres del Vigía. Y este compañero de él de la facultad, y que se ve que lo conocía bastante, le hizo el prólogo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo recuerdo así, como además de un amigo, un enorme docente, ¿no? Y esa frase tan gastada de que, bueno, y detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, en realidad se viene a aplicar porque yo siempre le hacía bromas y él me decía que estaba muy acompañado por Mima, ¿no? Y bueno, Mima, como todos saben, es pianista, ha tocado muchas veces como solista en muchos lugares, y hoy yo hablando con ella, le contaba que su nombre está en Google, porque Mima ha participado en una cantidad de conciertos, y llegamos a la conclusión que una parte de la Catedral de Maldonado se la deben a Mima porque nunca cobró por los conciertos que hizo ahí en la catedral. Así que yo tengo, bueno, un excelente recuerdo de mi amigo y profesor, y también lo hago extensivo a Mima, y me alegro muchísimo de que pueda estar con nosotros, María Cristina. Y no sé, tengo muchas cosas, pero me gustaría que hablara otro también. Bueno, agradezco lo que has dicho, el recuerdo para Enrique. Me quedo muy contenta de que todos ustedes sigan en lo que empezaron con Enrique, y bueno, a pesar de que no esté, que se sigan reuniendo
Y esperemos que el año que viene puedan ser presenciales las reuniones y no por Zoom. Exacto, sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Perdón, bueno, no sé. Tú tenés muchas anécdotas, Héctor, si querés intercalamos un poco. Bueno, en una justamente la culpa fue un poco de Mima, porque en un concierto que había en la catedral, Enrique llegó tarde, llegó cuando prácticamente Mima iba a empezar el concierto, y no cabía un alfiler. Y yo le hice señas como para decirle que le hacía un lugar, porque yo estaba sentado en el 7º o 8º banco, pero él no me vio, él entró rápido porque la gran ansiedad era poder verla a María Cristina. Y entonces, como no había más lugar, entró hacia donde está el altar, que hay 3 o 4 escalones, y ya una cantidad de gente se había sentado ahí. Y Enrique, bueno, en el afán de ver a su compañera que iba a empezar el concierto, también fue y se sentó ahí. Pero vino un cura y los corrió a todos, no por Enrique en especial, sino que corrió a todo el mundo. Y yo estaba con Rosita, mi esposa, y le digo, mirá, Enrique, que no debe tener una gran simpatía por los curas, encima el cura me lo corre, ¿no? Esa fue la anécdota, ¿no? No me acuerdo exactamente en la fecha, pero me resultó muy simpático. Y bueno, el concierto fue magnífico, él lo pudo escuchar, se tuvo que acomodar en otro lado, pero realmente no cabía un alfiler. Astrid y Alberto, ustedes también tuvieron una relación muy estrecha con Enrique y con Mima. Nos gustaría que contaran alguna anécdota de ellos dos. Habilita el micrófono, Alberto. Bueno, hola Mima. La verdad, la verdad es que hablar después de Héctor se hace difícil, porque Héctor se ve que fue alumno y amigo durante muchos años. Nosotros no tuvimos esa suerte, fuimos amigos de verano al principio, pero la verdad es que en esos pocos años que lo frecuentamos, esta pareja uruguaya para nosotros nos dejó un cariño que hemos fortalecido cuando encontramos el grupo de los geopolíticos. En realidad nosotros nos acercamos realmente, ellos con nosotros o nosotros con ellos, a través de una amistad que fue naciendo en las terrazas y en las casas de ellos y en las terrazas de nuestra casa, con comidas, algunas comiditas y muchas charlas y mucho vino. Y ahí surgió algo que fue muy simpático para nosotros, que, bueno, como sabéis, Astrid es casi uruguaya, de formación, digamos. Y yo, que llevaba muchos años, realmente estábamos como regresando, y esta pareja de amigos, estupenda pareja de amigos, resulta que se convirtió en el primer puente. Es muy feo la palabra y también muy ambiciosa, digamos, pero como en un puente, digamos, intelectual, cultural, político, con lo que sucedía en Uruguay a nivel, digamos, de persona. Es decir, no la información que podíamos leer fría en un periódico, sino que nos hacía una traducción, digamos, por cierto, sumamente eficaz y sumamente bien dicho, pero era algo que nos venía muy bien. Él
recuerdo concretamente en los primeros tiempos, no sé, resulta estábamos en nuestra terraza, a él recordábamos con Astrid, le encantaba Astrid trajo una hamaca que tenemos en la casa y que le encantaba a Enrique sentarse un rato en la hamaca esa que evidentemente era muy espontáneo y siempre con un sentido del humor muy interesante, muy interesante. Se podría hablar del sentido del humor que tenía Enrique porque era un humor muy especial, ¿no? Había que entender, pero nada, fundamentalmente eso, y claro, y ahí fue que sentimos por primera vez algo que después hemos incorporado en nuestra cotidianidad, digamos, que fue cuando sucede algo que nos interesa o nos gusta, decimos las palabras que nos enseñó Enrique, que es vale trago, vale un trago. Tonterías tal vez, pero cosas que recuerdan que en los pocos años Enrique dejó una estela, realmente una estela de afecto y diríamos más que también de una cierta profundidad, digamos, de pensamiento. Eso no quiere decir que las discusiones nuestras no fueran realmente fuertes. Y una de las cosas, otra cosa que también a mí por lo menos me llamaba la atención, era la capacidad de manejar distintos temas. Recuerdo de que había venido justamente una amiga nuestra, una señora que es una historiadora muy importante, por lo menos a nivel de la región o de Paraguay, como queráis pensar, y claro, se trenzaron, digamos, desde el punto de vista histórico, porque el tema era la guerra de la Triple Alianza y todo este tipo, en fin, y aquella conversación tan interesante para todos los que asistíamos ahí, resulta que se veía interferida porque, como todas las cosas pasan, como la pluma de Forrest Gump, es decir, a veces las conversaciones van para cualquier lado y giran, y entonces, porque hay intervenciones inoportunas o oportunas, pero que tratan de desviar el tema central. Y recuerdo que justamente en esa reunión ocurrió eso, y entonces, y pasó a un tema que Mima lo conoce muy bien, que era la pasión que tenía Enrique por la ópera, y estaba nuestro querido amigo Enrique Mazzucchelli, el arquitecto, y también se pudo armar una charla, digamos, que yo considero muy interesante, muy para recordar, digamos. Y Enrique se manejaba como pez en el agua, siempre con esa racionalidad y con esa coherencia de pensamiento que tenía, es decir, él tenía una estructura en la cual encajaba todos los temas a los cuales abordaba. Eso era una peculiaridad de gente muy inteligente, como era el caso de Enrique, pero que además era profesor. Quiere decir que además te lo decía de una manera, primero de una manera muy suave, pero al final muy firme y muy ordenada. Perdón, podemos seguir, pero aquí yo también un poco me corto, porque si no. Y me encanta verte, Mima, nos encanta verte. Bueno, aunque, sí, yo también estoy contenta de verlos a todos. ¿Cómo no? Sí. Bien. Así que nada, es eso. De acuerdo a la discusión con aquel
tenor, Holling creo que se llamaba, ¿no? Eduardo. ¿Cómo? Wunderlich. Wunderlich. Claro. El tenor que le gustaba a los dos Enriques. Bueno, y yo no sé por qué diablo tenía al otro, pero bueno, en fin, yo también tengo mis años, así que chao. Muchas gracias, Alberto. Igual, como se da la charla, podés volver en cualquier momento con alguna otra cosa que recuerdes. Mercedes Ferrari, ¿tú tenés algún recuerdo de las clases? ¿Tú ibas a las clases de Enrique? Mercedes. Winston. No, está silenciado, Winston. Está silenciado. Vamos a cerrar esto, tienes razón. Se escucha mejor. Prefiero que hable la gente importante que tiene más historia con él. No, acá no somos importantes. Somos lo que quería Enrique. Somos todos iguales. Yo me colé muy tarde ya en el grupo. No sé los años ahora, pero tal vez 5 años. Así que mi experiencia son las clases de allá de Uni 3. De la Uni 3 y un par de anécdotas que son personales con él. Una que me dio a mí tuvo el atrevimiento, lo voy a decir así, tuvo el atrevimiento de pedirme un día que lo tuteara. Para mí fue un asombro porque él no podía pedirme eso. Para mí me desacomodó, me desajustó, me dio un poco de cortedad y tuve que empezar a tutearnos. Nos empezamos a tutear. Fue un gesto de él, de esos maravillosos que tenía, que a mí me emocionaron mucho. Ese fue tal vez el gesto más importante. Y el otro es que cuando se hizo el libro, me sugirió que le hiciera una propuesta sobre la tapa del libro. ¿Se cortó, Winston? ¿Lo oyen ustedes? Entonces yo hice una carátula que tuvo el éxito total porque no fue la que se hizo otra. Alguien la modificó sabiamente y la mejoró. Así que tuve un fracaso con total éxito. Una cosa que uno ya la lleva acostumbrado desde siempre. Pero para mí fue una distinción en su momento cuando me lo pidió. Y bueno, y ahí termina después las clases maravillosas de él, la atención que había que prestar, la participación que le daba a todo el mundo, le pedía la palabra a que todo el mundo interviniera, dijera algo. Era muy generoso para aceptar la opinión de otros. Eso era una de las cosas importantes también de él, que aceptaba las opiniones, las discutía, él expresaba las de él. Y bueno, vos estarías en contra o a favor, pero tenías la libertad de expresarte y decir lo que pensaba. Y bueno, esas son las cosas que yo me acuerdo de él y alguna otra, pero hasta acá está bien lo que puedo decir. Bien, gracias Winston. No, por favor, gracias Winston. Yo lo que recuerdo es que las consignas que tenía Enrique era estar absolutamente en contra de dos cosas: de los imperialismos
y la otra de los fanatismos. Esa él estaba visceralmente en contra. Las clases de él eran, por supuesto que estupendas, y siempre fueron cortas en el tiempo. O sea, era una hora estricta porque era una hora de 1 y 3, pero a veces nos quedábamos charlando después de la clase o incluso afuera en la puerta del local, charlando de los temas. A veces era difícil también, digamos, dar una opinión, porque tenía que ser una opinión muy, pero muy fundada con respecto a rebatirle algo de lo que Enrique decía. Por eso a veces más los silencios eran más productivos que lo que pudiéramos nosotros entablar un pleito con él. Era así. Graciela, no Graciela Caligio, Graciela, a ver, ¿tú tenés alguna, tú también ibas a las clases de Enrique, Graciela? ¿Tenés alguna anécdota como para compartir? Sí. Bueno, bien. Adelante. Bueno, me acuerdo que yo asistía a otras clases de UNI3 y un día Clara nos vino a informar que empezaba el curso de geopolítica y si estábamos interesados, que venía un gran profesor. Yo de geopolítica no sabía muy poco. Geopolítica me imaginaba algo así. Bueno, y me anoté y realmente las clases de Enrique eran fabulosas. Me impresionaba su memoria, los conceptos claros, no andaba con vueltas. Me acuerdo un día que nos dijo, odio a los ingleses. Sí. No sé si se acuerdan. Todos los días lo decía. Fue así directo, que no tuviéramos ninguna duda respecto a eso, ¿no? Y la otra cosa que un día también dijo él y a mí me impresionó, fue cuando dijo que en 100 años Uruguay no existía más como país independiente. Es cierto. Que pasábamos a ser parte de Brasil. Es cierto, sí. Y la verdad que eso hasta el día de hoy no me lo olvido y realmente me quedó grabado. Además lo dijo con mucha seguridad. Sí. Eu estou falando portugués por as dúvidas. Eu já estou falando Sí, portugués. Hay que ir aprendiendo. Y bueno, digo, las clases realmente eran muy buenas y como tú decís, a veces uno no se animaba a hablar porque si no tenías las cosas suficientemente claras como para rebatirlas, Exacto. Callate. Bueno, esas son cosas que me acuerdo de las clases, ¿no? No me acuerdo en qué año empezamos. No, yo me acuerdo de fueron 4 años, me acuerdo deben de haber haber sido estado con Enrique en UNI3, 4 años. 4 años. Y después, y los problemas que tenía permanentemente con Clara, bueno, eso era recontra sabido, ¿no? Por todo el mundo. Sí. Él no quiso, no quería pertenecer a UNI3, quería que nos independizáramos. Al final se dio lo que él quería, o sea, cuando nos pide de que continuamos con el grupo, UNI3 no permitió que continuáramos en la institución. Y fue así que nos abrimos y nos fue muy, pero muy bien. Por eso el grupo en este momento es un grupo consolidado, estamos cumpliendo lo que quería Enrique. Graciela Caligio. Sí. ¿Cómo? Hola. No te entendí. Yo, lamentablemente, empecé tarde en la UNI3 con Enrique, empecé en el 16, o sea, fue muy poco tiempo que pude participar, pero recuerdo
lo que todos decían, ¿verdad? Eso que uno pensaba mucho antes de pedir la palabra, para saber si lo que iba a decir era realmente valioso, y si no, mejor callarse la boca. Pero quizás lo más interesante, y que yo pienso que en este grupo lo seguimos manteniendo, es que se respetaban todas las formas de pensar. Es decir, cualquier persona, independientemente de su orientación religiosa, política, ideológica, lo que fuera, podía manifestar su pensamiento con absoluta libertad y era escuchado, y si se argumentaba a favor o en contra, era en función a la idea y no a la orientación, digamos. Eso es algo que yo creo que nosotros hemos logrado mantener y que es uno de los valores más importantes que nos ha dejado. También recuerdo una vez en una clase se dio que no se había ocurrido un hecho puntual y entonces él defendió la pena de muerte. Y bueno, y yo ahí realmente salté muy mal porque soy contraria a la pena de muerte y bueno, hice una argumentación allí. Y al otro día me llamó por teléfono para decirme que lo había pensado mejor y que había cambiado de idea. Yo, que era nuevita en la clase, la verdad que me sentí como que no sabía ni qué pensar, estaba sorprendida con su actitud. Después me di cuenta que era su grandeza, ¿verdad? Que tenía esa posibilidad de poder escucharnos y considerar lo que decíamos e incluso hasta cambiar una opinión como en este caso se dio. Pero también tengo para leerles algo que escribió Mirta, que ella, sí, ¿no quieres que la lea ahora? Perdón, no, para un poquitito. Me acuerdo perfectamente de esa clase porque surgió una muerte muy violenta hecha por alguien, de una muerte de un Sí, no me menor. acuerdo. Y escuchamos, y bueno, todos tiramos nuestra posición. Y los dos únicos que no tuvieron en contra, o sea, que tuvieron en contra de lo que se propiciaba como pena de muerte, fue el doctor, el abogado aquel, muy amigo de Enrique, Osvaldo. Por la Goitia. Exactamente, Por y Goitia. Graciela. Entonces, Sí, sí. en el grupo dijimos, mirá, son dos en contra de la pena de muerte y éramos 25 a favor de la pena de muerte. O sea que fue una clase muy especial esa, muy, muy especial. Y después nos enteramos que Enrique había recapacitado en ese momento y había llamado a Graciela para decir que había cambiado de opinión con respecto a que no se podía juzgar un hecho arriba del hecho. Tenía que tener su perspectiva histórica, su tiempo como para poder juzgarlo de otra manera, o sea, de una manera absolutamente legal, normativa, ¿no? ¿Alguien más quiere alguna anécdota, algún recuerdo de Enrique? Mercedes Ferrari, ¿tenés algo? Cecilia Chodes. Bueno, les cuento, acabo de encontrar por acá la primera clase 11 de abril del 13. Ahí fue el primer día que yo fui a la clase de Enrique. Y ya, según mis apuntes, estaba atacando a Inglaterra y a todos sus secuaces, ¿no? Te digo que buenísimo, es muy anterior. Bueno. Te digo que es muy anterior su posición en contra del Imperio Británico. Sí, esos son mis apuntes. Mirá qué bueno. Cual, ¿Y qué habló en esa clase de Mercedes? Clases... Mirá, a ver. Bueno, estamos, espera, empezamos con el 1989 cae el muro de Berlín, el 91 cae la URSS, después Primera y Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos, por el petróleo, el dólar, 30%, bueno, ahí seguimos, pero sigue, bueno, habla de Mackinder, de es decir, son apuntes, chicos, ¿eh? Entonces, sí, pero realmente yo creo que el mejor homenaje para una figura de la grandeza de Enrique Méndez es justamente lo que hoy está sucediendo entre nosotros, ¿verdad? Que nos mantenemos siempre en el recuerdo de alguien que nos impactó. Bueno, era eso, nada más. Okay. Pero bueno, no sé. ha sido como siempre un placer estar con este grupo.
Muchas gracias, Mercedes. Tú también sabes de que el grupo presencial somos bastante más los que nos reunimos en la azotea de Edo, que las dificultades que tiene la gente de entrar en Zoom son parte de la tecnología, de la cual con eso sí discutíamos muchísimo con Enrique. Él no se daba mucho con la tecnología, por lo tanto discutíamos con respecto a, bueno, Mirta no me contradice, Mirta reafirma que Enrique con la tecnología no se llevaba muy bien. Y nosotros, bueno, le insistíamos en el tema de que los tiempos de la tecnología ya eran tiempos mucho más rápidos que los tiempos sociales, que los tiempos políticos, que los tiempos ideológicos. La tecnología iba mucho más rápido. Y a 3 años de su muerte lo hemos comprobado, pero fehacientemente, realmente. Cecilia, ¿tú tenés alguna anécdota, alguna cosa de recordar? Bueno, mira, anécdotas no tengo. Yo fui muy poco a las clases de Enrique, que me gustaban mucho, y no hay nada más para agregar a lo que ya se dijo, porque cambiaron de día. Yo me acuerdo que nos reuníamos los jueves. Sí, y yo cambió para el viernes. Cambió para el viernes, y yo ese día tenía, ahora sí puedo, porque justamente yo tenía un grupo de literatura con el profesor Albistur, Sí, que falleció también. falleció, sí. Y tenía otro grupo antes, y entonces no pude compaginar el viernes, así que realmente estuve muy poco tiempo, y sobre todo los últimos años yo no estuve en la clase, que creo que fueron los años en donde se reunía más gente, ¿no? Sí, realmente. Digo, así que tengo poco para agregar, porque lamentablemente ese día para mí era imposible de ir, ¿no? Pero realmente Buenísimo. las clases que fui las disfruté muchísimo, ¿no? Héctor, ¿te has acordado alguna otra cosa? ¿No había nadie más? No sé. Y no, como la vida es nada más que un ratito, cuando hablaba Alberto, que hablaba de un tenor, y me vino a la memoria el día que Enrique dijo, bueno, vamos a hacer la clase en la casa de Eduardo, ¿te acuerdas? En la Parada 35. Y bueno, Eduardo no sería profesional, pero cantaba muy bien. Y como a Enrique le gustaba la ópera, y bueno, yo creo que pasamos una tarde estupenda, ¿no? Sí, por Y después supuesto. lo asocié porque yo le subí a Eduardo, yo nunca me pude acordar el apellido porque era un apellido armenio larguísimo, y yo lo bauticé Eduardo el Tenor y le quedó Eduardo el Tenor. Y después, el apellido era Conjungian. claro, por eso yo le decía el tenor, para mí era más fácil. Entonces, tuvo la suerte que Luz del Alba Rubio lo invitó a cantar en la catedral también. Eso lo vamos a escuchar. Eso lo vamos a escuchar para terminar el encuentro. Ok, algún día lo escucharemos, pero digo, la pasamos muy bien y nos divertimos muchísimo. Fue uno de esos ratitos de la vida, ¿no? Por supuesto. Mirta, ¿alguna anécdota que te acuerdes? Bueno, tenés muchas, pero por sobre todo las peleas que tenías con Enrique. Bueno, perfecto. Graciela, porque Mirta nos dio un mensaje que había escrito con respecto a Enrique. Está bueno y me gustaría que todos los escucháramos. Mirta, perdón por el atrevimiento, pero lo vamos a leer. Graciela. Bueno, esto es lo que Mirta escribió para Enrique. Querido Enrique, gran amigazo, ni vos ni yo habríamos pensado que llegaríamos a afinar nuestros puntos de vista sobre todos los temas de la manera que lo hicimos. Ni siquiera puedo asegurar afinidades ni sociales ni políticas,
pero con el tiempo y luego de largas discusiones, llegamos a combinar nuestros pensamientos. Nos conocimos en el 2012 y solamente no estuvimos de acuerdo en la manera en que te fuiste. No solo no me consultaste, sino que casi tampoco esperaste que todos nosotros pudiéramos participar un poco más de tu grave situación. Vos seguro no te acordás de todas las veces que nos peleamos cuando atacabas a la UNI3, por ejemplo. Tanto que me obligabas a mí a defenderlas, cosa que yo nunca había hecho hasta esos momentos. ¿Para qué te incorporaste? Yo siempre te lo increpaba, y vos de la manera más suave posible te encargabas de aclarármelo. Obviamente no hemos logrado nada, y todo sigue igual de la manera prevista por las mandamases. Realmente aún sigo extrañándote, y más después de lo que me pasa a mí. El año pasado no quería hacerme las aplicaciones de radio, recordándote a vos y lo mal que lo pasabas. Por suerte lo mío fue algo distinto y no me puedo quejar de nada. Igual a mis hijos y al oncólogo les dio mucho trabajo y tiempo convencerme de hacerlo. Y eso que ninguno de los dos nunca peleamos por este motivo. Entre tantas cosas que peleamos, pocas veces lo hicimos por las creencias religiosas. Si así hubiera sido, en esta oportunidad nos pondríamos de acuerdo para encontrarnos en el más allá. Seguro no va a ser, pero no estaría mal, ¿verdad? Querido amigo, te quiero mucho. Mirta. Yo te llamo, amorcito. Chao. Impactoso eso. Se consigue. Eso, y ahí está Pico, ¿no? Sí. Realmente muchas gracias a todos. Gracias a Mima por compartir con nosotros estos momentos. Sé que es duro, pero continuamos con lo que nos pidió Enrique. Gracias Bueno, a todos. gracias a ustedes y espero que sigan siempre juntos y bueno, cuando haya alguna posibilidad de estar de nuevo me avisan. Yo encantada y les agradezco a todos las cosas lindas que han dicho. Enrique, que se lo merece. Claro. Hasta pronto. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Gracias a todos. Chao. Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer?